muchas gracias. Creo que Buenas noches. tenemos compañeros nuevos o estamos todos los mismos de siempre. ¿Hay alguien nuevo aquí? ¿Me confirman? Buenas noches, profesor. Yo soy un integrante nuevo. Bueno, Omar, bienvenido. ¿Alguien Buenas, más? no- Buenas noches, profe. Yo también soy nueva, Adriana Romero. Adriana, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿algún otro compañero nuevo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O todos ya somos de la vieja guardia? Bueno, ni tan vieja, es ya de un poquito antiguitos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer aquí un pequeño recorderis, muchachos, de cómo es el tema de nuestro módulo académico. Entonces voy aquí a abrir un momentico esto. Permítame, yo ingreso aquí, administración. Bueno, perdón, aquí voy a compartirles mi pantalla. Me confirman si ya la ven, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar cómo es nuestro programa. Nosotros estamos pues organizados por cortes académicos, aquí los estamos viendo. Cada corte académico está compuesto por dos temas. Tenemos corte uno, corte 2, corte 3, corte 4, corte 5 y corte 6. En este momento vamos a dar inicio al corte 5, es decir que las personas que acabaron de ingresar ingresan con corte 5. Hay personas que ingresaron con corte 4, 3, 2, 1, bueno, como sea. ¿Sí? Este corte es importante tenerlo en cuenta porque pues corte 5, luego vendremos a ver el corte 6 y volvemos a empezar con corte 1. Cuando las personas que ingresaron ahorita en corte 5 lleguen al final del corte 4, ahí terminan sus materias, ahí terminan los temas. Cada corte está compuesto por dos temas. El corte abre en una fecha, cierra en otra. Y dentro de este lapso de tiempo, eh, la persona podrá y tendrá activo en su plataforma los temas, ayudas, guías y demás de cada uno de los temas. Cada tema tiene unas evaluaciones o una evaluación dependiendo la complejidad del tema. Y esas evaluaciones deberán realizarse dentro del tiempo, dentro del periodo del tiempo. Es decir, si hablamos de corte 5 que arrancó 16 de octubre y termina 10 de noviembre, tendremos cómo realizar las evaluaciones entre el 16 de octubre y el 10 de noviembre. Podemos nosotros de forma autónoma adelantar temas, adelantar guías y si somos conscientes que ya estamos dispuestos o preparados para hacer la evaluación, las podremos realizar. Cuando estamos dentro de los cortes, las evaluaciones se pueden realizar dos veces y el sistema tomará la evaluación de mayor puntaje. ¿Listo? Adicionalmente, dentro del periodo de estos seis cortes se habilitan transversales y las transversales son cuatro.
Cada 3 cortes se habilitan 2 transversales, estas se desarrollan de forma autónoma, es decir, cada quien las desarrolla, ve las guías, desarrolla los talleres y realiza las evaluaciones. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, yo, Señora. profe, pues cuando nosotros ingresamos a ver nómina y recursos humanos, ¿sí? Sí. Y ya presentamos las transversales de Excel, ética, de emprendimiento y salud ocupacional. Listo. Tú ya hiciste todas las transversales que tenías que hacer y tú en este Sí. corte ya terminas materias porque ya tú arrancaste en corte 6 y entonces ya terminas con este corte que estamos, terminas tus materias, tus temas. Entonces, digamos, para la evaluación final 2, que es la que me hace falta, ¿ellos me notifican? Sí, señora, así es. Eso se te Ok, notifica. gracias. Profe, pero si yo quisiera hacer un repaso del otro corte otra vez de recursos humanos, ¿lo podría hacer? Debes validarlo con la coordinación académica porque pues a mí me imagino que ya obviamente te retiran de los grupos porque ya se asume que ya terminaste y cumpliste el ciclo. Ok, gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí de las personas nuevas? Sobre el diplomado de inglés, profe. Que, bueno, respecto al tema del diplomado, sí, ahí nosotros es importante que lo hables con la coordinación académica, ellos te aclaran un poco más ese tema del diplomado. Bueno, ¿preguntas hasta acá o ya podemos dar inicio a nuestro tema? Buenas noches, profe, una pregunta. Señor. Yo al ser nuevo tengo que ahorita presentar alguna transversal o sigo con el corte 5. ¿Cómo no entendí la pregunta, Omar? Pues yo entro desde el corte 5, ¿sí? Sí. Pero tengo que realizar alguna transversal. Sí, señor, en este momento en su plataforma, cuando usted ingrese a la plataforma, va a tener habilitadas las transversales de emprendimiento y salud ocupacional hasta el 6 de diciembre. Hasta esta fecha usted podrá realizarlas de forma autónoma. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. Oye, yo tengo una duda, profe. Digamos, ¿qué diferencia o cómo ahí se complementa que nosotros estudiamos un técnico laboral al técnico, digamos, normal administrativo? Bueno, ese detalle entre técnico laboral, técnico administrativo, pues sé que hace parte de la intensidad, del tiempo de duración, la cantidad de temas, pero esa información sí prefiero que te la aclare directamente la coordinación académica. Ah, vale, profe, gracias. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta o damos inicio a nuestra sesión de hoy? Bueno, vamos aquí a abrir una presentación. Permítame un segundo. Entonces, de acuerdo a lo que vimos ahorita, eh, ¿qué tema vamos a ver?
Gestión documental. Ok, gestión documental, perfecto. Entonces, dentro de la gestión documental, bueno, aquí no sé, alguien que quiera comentar de los antiguos, que le quiera hacer partícipe a los compañeros nuevos, cómo movemos un poco nosotros el estilo de estudio, cómo lo realizamos. Bueno, buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros nuevos. Pues la modalidad que nosotros trabajamos con el profe, bueno, estudiamos, es a través de, él nos da temas, nos da tiempo para investigar, prepararnos un poquito y luego todos damos opinión y aportamos el tema en clase y él nos complementa alguna cosa que nos hubiera hecho falta. Ok, ¿qué más? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a entrar a hablar de un tema que es muy teórico, ¿sí? Que es todo el tema de la gestión documental. Y pues, como lo decía nuestra compañera, la idea es que podamos de una u otra forma nosotros hacer una actividad de investigación, de autogestión un poco, porque pues la principal importancia de una modalidad virtual pues es eso, es la autogestión, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros podamos de una u otra forma ser autogestionables en todo el proceso académico. Vamos a arrancar con este tema para que no se nos vuelva un poco tan aburridos. Muy cortica la investigación, son 5 preguntas. Ahí están en el panel de mensajes. ¿Qué es un archivo? Vamos a investigar sobre la generalidad de una definición de qué es un archivo. Vamos a investigar sobre qué es gestión documental, a qué hace referencia eso de la gestión documental. Funciones principales de la gestión documental y el archivo y clases de archivos. Son 4 preguntas que podemos yo creo que resolver en unos 15 o 20 minuticos. Son las 8:20, 8:50 volvemos y complementamos dentro del todo el proceso académico y yo les aclaro las dudas. ¿Listo? Entonces ya charlamos, no hay que entregar nada, solo vamos a investigar y pues aleatoriamente entramos a participar. Ya nos vemos, muchachos.
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Estábamos realizando ahí una investigación y te acabo de compartir en el panel de mensajes los temas.
¿Cómo van, muchachos? ¿Listo? ¿Ya tenemos la respuesta a las 4 o 5 preguntas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, todos estamos listos, excepto, bueno, Juliet acaba de ingresar hace poquito, creo que Darwin también, de pronto Alejandra, bueno, hay algunos que ya ingresaron hace poquito, no hay problema, entonces vamos a debatir. Entonces, empecemos por ese tema de aclarar, pues, qué es archivo, qué encontraron dentro de su investigación sobre qué es el archivo. ¿Qué encontraron ustedes sobre qué es archivo? Buenas noches. Hola, Elisa. Hola. Bueno, a ver. La palabra archivo viene del latín archivum. Archivium presenta tres acepciones distintas de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y la primera es local en el que se custodian documentos públicos o particulares, que significa la existencia de archivos no solo oficiales, sino también semipúblicos, comerciales o particulares. La segunda, la misma administración reconoce estas definiciones de archivo en la Ley de Patrimonio Histórico Español. El tercero, también se le da este nombre al servicio especializado, cuya misión consiste en recibir, clasificar, custodiar y facilitar documentos. Y archivar en sí significa guardar de forma ordenada documentos útiles, haciéndolo de un modo lógico y eficaz que permita su posterior localización de la forma más rápida posible cuando sea necesario. Ok, muchas gracias, Elizabeth. Paola nos comparte, dice que el archivo es un contenedor de información y la mayoría de los archivos que se utilizan pues contienen información que es basada en datos y es en un formato determinado, un documento, una hoja de cálculo, un gráfico, un formato, y es la disposición de los datos dentro del archivo, y el formato de archivo se reconoce por tipo de datos. Bueno, cuando hablamos de la palabra archivo, debemos tener en cuenta que el archivo hace parte de algo que ya ocurrió, es algo histórico, ¿cierto? Es por eso que normalmente pues hablamos de la parte desde el pasado dentro del proceso, y el archivo se convierte como en cada uno de los muchos de los temas que hemos hablado como soportes, como evidencias de algo que existió, de algo que ocurrió, o de algo que existe o que está ocurriendo. Como nos lo decía Elizabeth, hay tres acepciones o tres definiciones principales dentro del proceso del archivo, y es que se refiere a tres cosas distintas, pero muy similares, muy atadas las unas de la otra. Uno habla de un espacio, habla de un lugar, habla de dentro del contexto español, pues habla de un local, y es el lugar o el espacio físico en donde se almacena la información, en donde se guarda la información, en donde permanece la información. ¿Listo? Luego nos habla de una institución, ya habla de una organización, ya habla de un ente gubernamental que proviene desde la posición española. Nosotros tenemos muchas acepciones españolas, muchos adeptos de los españoles, y nos habla sobre una institución, sobre una organización. Y los países que pertenecemos a esa ola, tenemos dentro de nuestros sistemas orgánicos algo que llamamos los archivos generales de la nación. Y es una institución, eso se convierte en una organización que administra la información de archivo a nivel organizacional desde el carácter público, desde lo que hablamos, desde la parte pública o social o gubernamental. Y por último, se refiere hacia un tema de un servicio, a un tema de una ciencia, y es cuando nace todo ese proceso de
de la profesión que hoy se conoce. Hoy tenemos una profesión que se llama archivística o bibliotecología, que son especialidades o profesiones enfocadas, enmarcadas en la gestión documental. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias Elizabeth, Paola, por su participación. Ahora, ¿qué es gestión documental? Gestión documental es el conjunto de normas que se aplican para gestionar los documentos de modo que se crean y se reciben en una organización. Bueno, profe, yo encontré que es el conjunto de normas que se aplican para gestionar los documentos de todo tipo que se crean y se reciben en una organización. También facilitar su recuperación, permitir la extracción de información, eh, la conservación de los que son importantes durante el tiempo que son útiles, así como la destrucción cuando ya no se necesitan, utilizando para todo estos métodos eficaces y eficientes. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Paola dice que la gestión documental consiste en la captura y almacenamiento y recuperación de documentos. Cualquier organización ya captura y almacena documentos todos los días y los documentos llegan a la empresa en forma de papel o también en digital, me imagino que dice ahí. Bueno, ¿quién más? Luz Estela. Perdón, levantemos la mano, arrancamos. Bueno, Angie, creo que ya hablas. Angie, ¿ibas a hablar? ¿O Angie ya hablaste? Bueno, Luz Estela, te escuchamos. Dice que hay una sigla que es la SGD, que significa el Sistema de Gestión Documental, y se encarga de coordinar, controlar las actividades específicas que afectan a la creación, recepción, ubicación, el acceso y preservación de los documentos, custodiar y recuperar la documentación que se genera de modo eficaz. Muchas gracias, Luz Estela. Diana Murillo, te escuchamos. Bueno, dice que es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Perfecto, gracias. Sandra Carolina. También cuando nos referimos y hablamos de gestión documental, nos referimos a organizar, asegurar, capturar, digitalizar, etiquetar, aprobar y completar tareas utilizando una versión digital de los documentos o archivos involucrados en la gestión de una organización. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, la gestión documental sí hace referencia a un conjunto de actividades, actividades ya enfocadas desde un nivel mucho más técnico, desde un nivel mucho más especializado, desde algo ya mucho más estandarizado que nos permite generar o gestionar la organización de los documentos. Y cuando generamos o gestionamos la organización de los documentos, pues nace toda la información o parte de toda la información desde el nacimiento de un documento, que el documento viene a ser a futuro un soporte, ¿sí? Y que también nos lleva hasta el finalizar su ciclo de vida, y es cuando ya deja de ser utilizado, cuando ya tenemos que darle una conservación final, una disposición final, sea cual sea esta. Hay disposiciones finales que lo vamos a ver más adelante, y es indefinidas o definidas, pero siempre habrá una disposición. ¿Listo? Bueno, vamos ahora aquí para que por favor levanten la mano quienes quieran participar. Vamos a hablar sobre las funciones principales de la gestión documental y el archivo. Levantamos las manitas, ya damos el orden.
¿Quién más? Paola, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Elizabeth. Bueno, entonces mientras los demás se deciden, Paola, te escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, yo encontré las funciones. Primero, gestionar las políticas para la administración y la creación de los documentos. Segundo, organizar con lógica toda la documentación. Tercero, garantizar la disponibilidad, inmediatez y acceso de la documentación. Cuarto, conservar la información gracias a la digitalización. Y quinto, establecer sólidas estrategias técnicas. Bueno, muchas gracias, Paola. ¿Quién más? Sigue aquí. Perdón, yo miro cómo están mis manos levantadas. Se me perdí acá. Elizabeth. Encontré dos funciones. Dice que la principal función del archivo consiste en la conservación de documentos, ya que la ley obliga a ello establecer unos plazos mínimos de conservación, durante los cuales puede ser requerida su presentación. Estos documentos se conservarán debidamente ordenados y clasificados, y esta conservación proporciona información sobre el funcionamiento y los asuntos tratados por la entidad. Y la otra función del archivo es la de ser un centro activo de información que permite relacionar los nuevos documentos con los ya archivados. Además, sirve como medio de consulta cuando se pretende indagar en las actuaciones del pasado. También el archivo sirve como elemento probatorio cuando el organismo o entidad pretende demostrar la realización de un acto o la forma de hacerlo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sandra. Bueno, yo encontré recibir y enviar documentos en función de políticas de gestión previamente determinadas, guardar y jerarquizar y organizar documentos atendiendo a criterios de importancia y prioridad para la empresa, salvaguardar la integridad de los documentos, hablar por tiempo, búsqueda y recuperación de información documental, definir políticas de la conservación, examinar documentos, velar por el exceso de documentos que sean requeridos y garantizar la disponibilidad y la inmediatez y acceso de la documentación. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces, tenemos efectivamente que las funciones principales de un archivo es, por un lado, conservar documentos, ¿sí? Es generar técnicas para la adecuada conservación de los documentos. Si nosotros conservamos adecuadamente, si nosotros conservamos correctamente los documentos, pues a futuro vamos a tener un documento que nos va a servir, como lo he dicho un par de veces, como elemento probatorio. Y la otra función, claramente, es un centro activo de información que nos permite generar la gestión de los documentos, sean documentos nuevos, sean documentos antiguos o existentes. Normalmente la documentación debe o tiene que preservarse durante un tiempo y hay leyes que establecen unos tiempos mínimos de conservación de la información de acuerdo a su importancia y de acuerdo al impacto que puedan llegar a tener o que puedan generar dentro de un proceso de investigación, sea el que sea, como elemento probatorio. ¿Listo? Ahora hablemos de las clases de archivo. ¿Cuáles son las 3 clases de archivo? Esa sí es muy fácil. Listo, Diana. Te escuchamos. Bueno, profe, yo encontré de gestión, dice que son conocidos como archivos activos, los cuales por su
relevancia y relación con los trámites propios de la empresa, de las empresas se mantienen en constante movimiento. Esta se maneja al interior de la empresa. Está también de central, que dice que también está categorizado como archivo semiactivo. Se caracteriza por conservar documentos de consulta no tan recurrente, porque siguen manteniendo su vigencia y utilidad. Y está la de histórico, que dice que está enmarcado dentro del concepto de archivo inactivo. Los documentos que se encuentran aquí son provenientes de los archivos centrales y de gestión, ya que han perdido utilidad para la realización de trámites. Pese a esto, se conservan por su valor añadido a la investigación y a la solidificación de la cultura. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Entonces, tenemos tres tipos de archivos. Archivos activos, archivo de gestión, es el primer archivo y es aquel archivo donde permanece pues los documentos en una oficina no central, o sea, es decir, en una oficina o en un proceso, y que pueden estar ahí en un lapso de 1 a 5 años. Dentro del ciclo vital de los documentos, en este archivo se desarrollan las siguientes etapas. Se produce el documento en este ciclo de la vida, se recepciona, se distribuye, se tramita, se organiza, se consulta, se conserva y se le puede llegar a dar disposición final. Es decir, un archivo o un documento puede nacer y morir en el archivo de gestión. ¿Listo? Pero, como lo hablábamos en la final, en la parte final, dice que o puede ser conservado o puede ser dispuesto de forma final. La parte de la conservación es trascendencia dentro de los procesos, pero también habla de una distribución, y en la distribución hablamos y es: yo puedo trasladar el documento de un lugar al otro, es decir, de un archivo al otro, y cambia de situación. Y aquí hablamos del segundo o de la segunda clasificación de archivo, y es el archivo central. En el archivo central, yo lo que hago dentro de las funciones es, primero, el archivo central se agrupan todos los documentos que fueron transferidos por los distintos archivos de gestión, es decir, hay archivos de gestión y vayámoslo aterrizando a una organización. Hablábamos de áreas o de procesos, entonces tenemos gestión humana, contabilidad, finanzas, tesorería, el área comercial. Cada uno de estos procesos genera sus archivos de gestión, es decir, produce documentos o recepciona documentos que pueden ser desde la parte externa, los distribuye, gestiona, organiza, consulta. Cuando ya sale del área de gestión, es decir, del proceso, estas áreas trasladan el documento a un archivo central, y este archivo central consolida la información de distintas fuentes, de distintos medios al interior de la organización. El archivo central no produce documentos, el archivo central no los genera, lo que hace es recepcionarlos de acuerdo a la distribución que se le dio anteriormente, y lo que se hace allí es que se vuelven documentos de constante consulta o frecuente consulta, y que adicionalmente tienen una vigencia. Los objetivos principales pues de los archivos centrales es generar una forma fácil de consulta, sea de las oficinas, sea de los procesos o por particulares en general. En este archivo se desarrollan 4 actividades principales. Uno es organización, es decir, le da una organización general hacia la organización desde el concepto ya más diversificado, permite generar la consulta, genera un tema de conversación y disposición final.
En el archivo central también allí puede haber una disposición final del archivo y es conservarse siempre en archivo central. Luego tenemos un tercer archivo que es el archivo histórico o el archivo inactivo o el archivo muerto. El archivo histórico es aquel en que se transfieren los documentos que ya no hacen parte ni de un archivo central ni de un archivo de gestión y que por ende pues un comité o unos responsables de archivo decidieron trasladarlo allí y debe conservarse de forma permanente. Esto pues es dado al valor o a la importancia que tienen dentro de la organización o dentro de los procesos que hacen parte. Aquí tenemos archivos de documentos de temas de ciencia, culturales, documentos pues que tengan una necesidad de comprobación futura. En esta fase del archivo se desarrollan las siguientes actividades y son las mismas fases que se desarrollaron en el archivo central. Se realiza un tema de organización, un tema de consulta, un tema de conservación y un tema de disposición final. El ciclo de vida no necesariamente debe ser de archivo de gestión a archivo central y de archivo de central a archivo histórico. Un documento puede pasar de un archivo de gestión a un archivo histórico sin necesidad de pasar por el archivo central. Todo esto lo determina la definición o las políticas que las organizaciones establezcan respecto al manejo de la documentación. No sé si de pronto alguien que haga parte de una organización, que haga parte del área de gestión documental o que tenga una relación con estas áreas nos quiera compartir cómo es el manejo de la gestión documental en sus organizaciones. Nadie quiere participar, nadie conoce cómo es esto. Profe, ¿el archivo tiene tiempo de duración? O sea, digamos, un tiempo largo o no, digamos, donde yo trabajo, digamos, se realiza la labor del picking. Eso es, digamos, ellos archivan todo eso, luego lo transcriben y luego lo ponen para archivar otra vez. ¿Por qué lo hacen? Pues ya son técnicas de gestión documental, pero pues cuando llegan a un punto donde ya digitalizan la información, pues realmente ahí ya se vuelve casi que información eterna. O sea, ya al hacer una digitalización se vuelve eterna. Pero pues los procesos de picking también es un tema de consolidación, de automatización, de registro, control y pues también esto va a un tema de asociación de unos códigos de control internos. ¿Y por qué cuando uno va, digamos, a solicitar, digamos, una historia clínica, digamos, ejemplo, dice 3 días hábiles, es porque el tiempo pero si digamos uno fue al médico hace 2 días, pero uno tiene que esperar 3 días, ¿eso a qué se debe? Porque tienen que ir hasta un archivo sea de gestión, o sea de central, o sea histórico, a consultar la información y poderle dar la copia a la persona, ¿sí? Pues obviamente hoy en día casi que todo está digital, entonces eh, pues sería más rápido, pero pues cuando es físico sí requiere ir hasta un archivo. Bueno, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que nos quiera compartir algo más?
¿no? Nadie maneja temas de gestión documental o relaciones en las empresas donde trabaja. Bueno, entonces, hablando pues, dándole continuidad al tema de la documentación, pues tenemos que saber qué es un documento. Para ustedes, ¿qué es un documento? ¿Qué entienden por un documento? Están hoy silenciosos. Don Carlos, que hoy, no, hoy ha brillado por su silencio, cuéntenos qué entiende por un documento. Un documento es como una constancia, profe. Una constancia, luz. Profe, pues es un escrito en donde se consigna algún tipo de compromiso o se redacta alguna situación o se destaca alguna descripción básica dependiendo del área que se esté tratando. Gracias, Bueno, Luz. buenas noches. Bueno, ¿qué entiendo como documento? Documento, uno que puede ser un escrito físico o digital en el cual se consigna alguna novedad, alguna solicitud, alguna petición o relacionados, ya sean, pues, como realizando en temas empresariales o personales, como los pueden ser médicos, educativos, permisos para trabajar, incluir y demás. Ok, gracias. Sandra. Creo que para mí es como una constancia de un acontecimiento o algo. Perfecto, muchas gracias. Luz Estela, ¿quieres participar nuevamente? No, profe, qué pena. Vale, listo. Bueno, entonces tenemos que un documento es una información que se registra, sea su forma que sea física o sea magnética, y es registrar algo en un algo, como para que no suene de registrar una información en un documento. Todo el tema de la información y toda la parte de gestión documental hace referencia a la gestión, al registro y, como lo decíamos anteriormente, es que exista un medio de comprobación a futuro que demuestre algo. Dentro de los documentos, pues tenemos documentos de apoyo. Y los documentos de apoyo pues son documentos generados por una misma dependencia o por otras dependencias en cualquier medio o soporte. Estos documentos pues no hacen parte de unas series documentales, y ahorita ya empezamos a ver aquí unos términos muy técnicos que vamos a entender más adelante, sino que son documentos adicionales, no son documentos registrados dentro del sistema. El documento, por otro lado, tenemos documentos de archivo, que son registros de información producida o recibida por una persona o la entidad de la organización, que tiene un valor administrativo, puede ser este valor fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural, y que debe ser objeto de conservación en el tiempo con fines de consulta posterior. Y tenemos documentos electrónicos de archivo, y es el registro de la información generada, producida, recibida o almacenada, que se comunica por medios electrónicos y que normalmente permanece por los mismos medios durante su ciclo de vida. Aun cuando existe, pues pueden existir unos tiempos de ciclo de vida,
Cuando hablamos de un archivo electrónico, pues casi que el ciclo de vida de este documento puede llegar a convertirse en indefinido. ¿Listo? Tenemos pues otros tipos de documentos. Documentos originales, pues es la fuente primaria. Documentos públicos son aquellos que se transmiten o se generan solo dentro del ciclo público, organizaciones gubernamentales, ya que se llaman pues dentro del sistema público. Expedientes pues son eliminación documental, es cuando llegamos a un punto que lo vamos a ver ahorita más adelante dentro de la disposición final, y es eliminar un documento, ya desaparecerlo, dejar de guardarlo, dejar de conservarlo. Y expediente pues es un conjunto de elementos que se producen y se reciben durante el desarrollo de un mismo trámite. Entonces, cuando nosotros vamos y radicamos una solicitud, una petición, una queja, un reclamo entre una entidad, siempre nos anotarán y nos dirán número de expedientes o número de folios. Entonces, el expediente es un consecutivo, es un número que se le asigna a un documento o a un trámite que está compuesto por varios documentos, y esos documentos son folios, y los folios es la cantidad de hojas o documentos existentes en este proceso. Preguntas. Bueno, entonces vamos a complementar nuestra investigación. Nos pregunta Lina que dónde, bueno, ya hablábamos, dónde se plasma alguna información para su conservación. Bueno, listo. Entonces vamos a investigar los siguientes, a revisar los siguientes términos. Ya los estoy anotando. Entonces son 6 preguntitas que son más que todo definiciones. ¿Qué es transferencia documental? ¿Qué es ciclo de vida del documento? ¿Qué es una unidad documental? ¿Qué es una serie documental? ¿Qué es una subserie documental? ¿Y qué es un tipo documental? Ojalá que podamos hacer dentro de este ejercicio, aparte de la definición, porque pues la definición la podemos encontrar muy fácil, un breve ejemplo de lo que ustedes entienden por cada uno de estos criterios o características. ¿Listo? Tenemos que son las 9:22, vamos a dar 10 minutos para esta actividad. Nos vemos a las 9:32.
Bueno, listo. ¿Cómo vamos? ¿Ya tenemos todas las definiciones? Sí, sí. Bueno, listo. Entonces vamos a ver con participaciones. 6 personas que quieran participar. Vamos a ver quiénes se animan. ¿Quiénes quieren participar con sus definiciones? Su investigación. Levantemos las manos, a ver. Bueno, va primero Omar. Cuéntanos, Omar. Bueno, en transferencia documental me encontré que es el procedimiento mediante el cual los documentos pasan de un archivo a otro sistema a medida que van disminuyendo la frecuencia de su consulta. Como ejemplo tenemos las historias laborales, los contratos y las actas. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Puedo complementar con algo, profe? Claro que sí, Angie. Dice que, bueno, lo que el compañero dijo, también encontré que es tomando como base los periodos de retención ya establecidos en las TRD o calendarios de conservación. Ok, perfecto, muy bien. Hablaste de una sigla que ahorita vamos a charlar, a ver qué es, ¿listo? Y profe, dice la norma ISO y me dice el código también. Ok, perfecto, listo, muy bien. Bueno, ¿quién más quiere participar? ¿Quiere otro comentario? Bueno, ya hablamos sobre transferencia documental, que es eso del ciclo de vida o ciclo vital del documento. ¿Qué es eso del ciclo vital del documento? Cuéntanos, Luz Estela. Dice que son las fases o etapas que pasa el documento desde su creación hasta su eliminación. Es durante todo el tiempo que se genera ciertos documentos y que requieren de ciertos pasos, de ciertos procesos. Ok, perfecto. Entonces es el ciclo de vida. Es el paso a paso, el uno a uno, el de aquí para allá, que cómo empieza, que sigue, que continúa. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora hablemos, Paola, si quieres participar en la otra. ¿Qué es una unidad documental? Paola, te escuchamos. Bueno, yo encontré que una unidad documental es una unidad de análisis en los procesos de la identificación y caracterización documental. Pues un ejemplo así que tengo así como que entendí, digamos como en caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que el tipo de documento ya es por medio de caracterización, de datos de la persona, pero también lo hacen con contratos, órdenes de pago, historias laborales, historias clínicas y investigaciones disciplinarias. Pues no sé si estoy bien, profe. Sí, todo eso hace parte de la unidad documental. La unidad documental está compuesta o constituida por documentos de un mismo tipo. Ahí tenemos unidades simples,
o tenemos también unidades complejas llamadas expedientes. Entonces, pues ya depende de todo este contexto administrativo, pues que determinemos qué es. ¿Listo? Pero bueno, eso es una unidad documental. Ahora, ¿quién quiere comentarnos qué es una serie documental? Dale, dale a ver quién. Un momento, aquí ya miramos. Dale, Diana. Bueno, dice que es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplo, historias laborales, contratos, actas, informes, entre otros. Ok, ¿quién más quiere complementar? Yo, profe. Dale, Angie. También dice que las unidades documentales subseries forman parte de una serie y se jerarquizan en forma separada del conjunto y de la serie por los tipos de documentos que varían de acuerdo al trámite de cada asunto. Listo, Angie, muchas gracias. Elizabeth. Dice que la serie está constituida por unidades documentales que bien pueden ser simples, se llamaría serie documental simple o serie documental compuesta. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la serie documental, ahorita sigamos mejor y ahorita hacemos un cierre de toda la información. Ahora hablemos de las subseries. ¿Qué es eso de las subseries documentales? Dale, Elizabeth. Forman parte de las series, ¿no? Es el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. Ok, bueno, listo. ¿Quién quiere darnos un ejemplo, ya que escuchamos aquí qué es una serie y qué es una subserie? ¿Quién nos quiere dar un ejemplo de eso? Dentro de una gestión documental, ¿qué es una serie y qué es una subserie? Pueden ser como las hojas de vida y se jerarquizan de pronto por los rangos o algo así. Bueno, entonces tenemos que las hojas de vida o las historias laborales, sí, eso puede ser una serie y la subserie son los documentos que la conforman, ¿cierto? Bueno, muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahora y qué tenemos de qué es tipo documental? Dale, Angie, te escuchamos. Angie, el público es tuyo. Ay, yo estaba leyendo sola. Ok. Bueno, un tipo documental es una unidad mínima que reúne todas las características necesarias para ser considerado un documento. Son ejemplos de tipos documentales: un acta, un informe, un memorando, una factura, entre otros. Ya hablamos de un tipo documental. Ahora sigamos complementando ese ejercicio, que es una serie, que es una subserie y que es un tipo documental. Ya ahorita mencionaron pues hojas de vida, hablaron sobre bueno, una serie de documentos ahí que hacen parte de. Ahora complementémoslo con esto del tipo documental. ¿Quién quiere hacer un ejemplo complementar al ejemplo que estábamos viendo de acuerdo a las hojas de vida?
o mucha información por ahora. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Entonces, tenemos aquí la transferencia documental. Entonces, en la transferencia documental, pues es una etapa de análisis y preparación del conjunto de expedientes y series documentales para su posterior traslado sistemático. Cuando hablamos de un traslado sistemático, pues hablamos de un proceso definido, un proceso organizado, un proceso que nos va a llevar de un lugar a otro, siempre cumpliendo con un tipo de situaciones. Puede ser un tema normativo, puede ser un tema de procedimientos al interior de las organizaciones, ¿cierto? Pero que nos lleve desde la parte sistemática. Cuando hablamos esto de todo el proceso de la transferencia documental, pues hacemos parte, hablamos de un tema de cumplimiento de plazos, de la permanencia fijada por la organización en cada uno de los ciclos de vida que ahorita los vamos a ver, ¿cierto? Y esto es de conformidad pues a lo que definen las comisiones de valoraciones documentales. Siempre deben haber registros de los catálogos o de la información que se gestiona en preparación con el origen o con la finalidad del documento, para así nosotros poder llegar a determinar la trazabilidad real de la transferencia documental. Cuando hablamos de la trazabilidad real, es decir, ven, estaban en la posición A, ahora pasó a la posición B, ¿quién la entregó en la posición A o quién la entregó en la posición B? El ciclo vital del documento pues son etapas sucesivas que se atraviesan, con las que atraviesan los documentos desde la producción o desde la recepción hasta su disposición final. Y esto es el ciclo de vida, ciclo desde donde nace hasta donde finaliza. Ahorita vamos a ver, aquí dice que tenemos archivo de gestión, que es documentación activa. Tenemos archivo central, que es documentación semiactiva. Tenemos un archivo histórico, que es una documentación inactiva. Yo les explicaba, el archivo de gestión normalmente, el archivo de gestión siempre va a existir, porque cuando hablábamos desde la parte de documentación o procedencia, el archivo de gestión es donde nace la información, es donde se crea el documento. El documento del archivo de gestión puede pasar del archivo de gestión al archivo central o del archivo de gestión al archivo histórico. Si pasa al archivo central, el archivo central puede no salir del archivo central y quedarse ahí, pero como puede también salir de archivo central y pasar al archivo histórico. Eso depende del tipo de documento y el tipo de conservación y comunicación que se maneje allí. Entonces hablábamos de unos valores primarios, entonces son documentos de tipo administrativo, legal, fiscal, contable o técnico. Y estos documentos pues son aquellos que siempre se van a requerir para una verificación, una validación, y que de una u otra forma los requerimos con constante consulta. Cuando hablamos de archivos históricos, pues ya hablamos de historia, de cultura, investigaciones o científicos, que si bien se van a requerir a lo largo de la historia porque no se pueden eliminar, solo se van a requerir para consultas futuras, más no para algún tipo de situaciones legales. La serie documental es un conjunto de documentos de estructura y contenido homogéneos emanados por un mismo órgano o un sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. La subserie es el conjunto de documentos que forman parte de una serie y se identifican de forma separada de esta por su contenido y sus características específicas. Hablábamos de las historias laborales. La historia laboral viene siendo la unidad la serie documental, y las subseries es cuando empiezo a segregar o a abrir o a separar al interior de esta serie documental
en documentos parecidos. Entonces tenemos afiliaciones a la seguridad social, contratos, llamados de atención, pagos de nómina y salarios y demás. Y empiezo a generar un tipo de subfamilias dentro de la serie documental. Y nos decía una compañera la existencia de la TRD, y es una tabla de retención documental. Y la tabla de retención documental es un listado de series con sus correspondientes tipos documentales, los cuales se asigna allí el tiempo o permanencia en cada fase del ciclo vital de los documentos. Y aprovecho aquí para que mañana vamos a darle continuidad a este tema. Entonces cada uno de ustedes va a investigar qué es eso de la tabla de retención documental. Si puede traer un ejemplo de una tabla de retención documental, y en esa tabla de retención documental va a hacer unos 2 o 3 ejercicios o ejemplos que contengan serie y subserie documental. ¿Listo? Y el tipo documental es la unidad documental simple asignada a una actividad administrativa que se diagrama pues de acuerdo con un formato, con contenidos distintos que sirven como elementos para clasificarla, describirla o asignarle una categoría diplomática. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Profe, ¿podrías escribir la tarea? Entonces, investigar qué es una tabla de retención documental. Señor Gilbert. Ya, escuché. Ok. Listo, entonces, investigar qué es una tabla de retención documental que traduce TRD, y en una tabla que es un ejemplo que ustedes van a traer 3 ejemplos que contengan series y subseries. Cuando yo hablo de 3 ejemplos es un ejemplo va a ser una serie con X subseries. El segundo es otra serie con X subseries y el tercero otra serie con X subseries. ¿Listo? Y pues el resto de información que establezca la tabla de retención documental. Preguntas. Ya les envié hace un ratico el link para el registro de la asistencia. Me confirman si ya lo realizaron. Sí, señor. No, están de un ánimo estos chicos hoy. Por Dios. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, por hoy los dejo descansar. Que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Y arrancamos con nuestro ejercicio de la tabla de retención documental. ¿Listo? Muchísimas gracias. Una feliz noche y que descansen. Gracias, profe. Profe, no encuentro el link de asistencia. No encuentro el link de asistencia, ya lo busco. Ya. ¿Ya lo encontraste? Sí, ya. Bueno, ahí lo vuelvo a pegar ahí por si acaso. Gracias. Chao, Tal chicos, vez, una feliz noche, que descansen, hasta mañana. Hasta mañana, profe.